Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, los que nos difunden, los que acompañan económicamente a TLB1, va todo nuestro agradecimiento. Invitamos por supuesto a que nos sigan apoyando nuevas contribuciones, tan importante para poderle llevarle a todos ustedes, como siempre hacemos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelv1.com, debajo de este programa en las redes sociales, y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Emperatriz de América, la Virgen de Guadalupe, que nos acompañe, nos guíe, especialmente en esta época que estamos enfrentando, ¿no?, a nivel no solo nacional, sino mundial, ¿no?, que es tan difícil para todos. Encontrar el camino del bien, de la verdad, de la belleza, es lo que le pedimos siempre al manto de la Virgen. El programa de hoy, bueno, es un poco tocar el tema de la Argentina, ¿no? La Argentina ha estado en los últimos años, o por lo menos menos de 50 años, tironeada tanto de izquierda como de derecha. Hemos pasado de las relaciones carnales con determinados países a otras con otras relaciones carnales, y vivimos en relaciones carnales que para nada nos benefician a nosotros. Argentina ha perdido el rumbo geopolítico, estratégico, militar y por supuesto de opinión. Argentina no es un país de consulta, es un país de saqueo. Y esto es la dirigencia política que nos ha venido trayendo estos tironeos y que de alguna manera nos encuentran en la situación que nos encontramos hoy, ¿no es cierto?, prácticamente entregados. Particularmente ahora con este nuevo desate militar y llamémoslo entre comillas de guerra en Medio Oriente, donde también el gobierno ha decidido tomar partido de un sector del cual nunca quisimos meternos, siendo un tema ajeno a la política argentina. Pero también esto viene contribuido también con la declaración, o por lo menos la nueva explicación que ha dado la Cámara de Casación, en la cual ha decretado después de casi 40 años, más de 40 años, la declaración de que Irán era culpable de tanto el bombazo en la AMIA como también en la Embajada de Israel. Así que bueno, eso ha contribuido a que Israel tenga también un casus bellis contra Irán, y también eso puede traer a la Argentina grandes conflictos tanto internos como internacionales. Creo que amerita tocar muchos temas que relacionan a esta pérdida de orientación geopolítica, dónde Argentina está en el mundo, en qué sentido, cuáles los factores también, si es una globalización o es una multipolaridad, si esto tiene que ver con que nos da una oportunidad como para poder crecer y tener un rol, o simplemente vamos a ser un país proveedor de materia prima o de entrega de recursos naturales, de los cuales Argentina, siendo el octavo territorio del mundo, posee. Bueno, pero hay intereses internacionales, se mueven de otra manera, y deberíamos un poquito orientarnos en esto. Para mí encontrar una personalidad, gran amigo de la casa y que hemos entrevistado en varias oportunidades y que creo que tiene las cosas muy claras como para poder orientarnos. Me encantaría presentarlo, el licenciado en Ciencias Políticas, analista político, director del Portal Energético Internacional, fundador de la Confederación Argentina para el Proyecto Argentino. También ha escrito en múltiple cantidad de artículos, ha participado en conferencias, en eventos y simposios, y ha escrito este libro que es La Maldición Argentina, que es un volumen bastante importante y que, bueno, tenemos la historia argentina y todos sus desfasajes presentados en esa publicación. Para mí es un gusto compartir el programa con el licenciado Carlos José Haga. Gracias, Carlos, por recibirnos. No, gracias a ustedes, Juan Manuel, por invitarme. Es un gusto estar siempre con ustedes. El gusto es nuestro tenerte y, bueno, y también profundizar un poco en todo esto. Argentina, como veníamos diciendo, ¿no?, en la presentación, es como que no tiene rumbo, ha perdido el rumbo, no encuentra el rumbo. Vemos que nos han tironeado en estos últimos 40 y pico de años de un lado y del otro. Hemos tenido conflictos internos, cada vez hay más pobreza, cada vez hay más indigencia, y al mismo tiempo tenemos hoy un gobierno de tinte netamente liberal y cuya orientación hacia
dos grandes fuerzas, el caso de Estados Unidos y el caso de Israel, y recientemente con esta crisis que está ocurriendo en el Medio Oriente, el presidente argentino se vuelca 100%, ¿no es cierto?, a apoyo a las acciones que tenga el Estado de Israel. De hecho, acaba de haber recientemente una reunión de gabinete en la que participó por primera vez en la historia de las reuniones de gabinete un embajador extranjero, el caso del embajador del Estado de Israel. ¿Qué nos podés orientar en este aspecto? Bueno, eso es una cuestión, hay varios aspectos en toda la presentación que acabas de hacer, que son, digamos, como planos de una misma realidad. En un primer plano, vos mencionaste nuestra posición subordinada a condiciones diversas, como que somos tironeados para un lado, somos tironeados para el otro, como fuimos en un momento durante la época de Menem con el consenso de Washington, durante la época del kirchnerismo con el Grupo Puebla y los neoprogresistas o neomarxistas, dicen otros. Es decir, fuimos tironeados para todos lados. En realidad, la Argentina, si uno lo mira bien, a fondo, muy a fondo, tiene un proceso de decadencia continua. Y esa decadencia ya lleva muchas décadas y ha atravesado por todas esas ideologías internas que nos tironearon, como bien decías, hacia un lado, hacia el otro, pero en realidad todo eso es pelea de aldea, porque la fuerza que nos tracciona en realidad es el proceso global del mundo y de las potencias y del juego del tablero geopolítico mundial. Nosotros, al no tener un proyecto claro, un destino claro, objetivos propios, intereses nacionales definidos, al no tener esas cosas con claridad, sí vamos boyando de acuerdo a las corrientes, más o menos en una posición oscilante. Lo malo de esto es que el resultado final es como dicen los astrónomos, la fuerza oscura del universo, que no se sabe bien en qué consiste, pero se sabe que existe, y nosotros somos atraídos por eso. Entonces, definitivamente, siempre perdemos. O sea, la Argentina, si hay una constante real, es que decae. Si hay una constante cierta, es que se empobrece. Si hay una constante real, es que se endeuda. Si hay una constante permanente, es que no progresa hacia casi ningún lado y que cada vez está más sometida a fórmulas de saqueo de distinto tipo. Entonces, eso no varía porque gobierne unos o gobiernen otros, porque fíjate los últimos años, ¿no? En realidad, nunca paramos de decaer y nunca paramos de empobrecernos y nunca paramos de perder recursos y nunca paramos de endeudarnos. Es decir, eso es una cosa que uno la mira así y dice, bueno, ¿qué le pasa a los argentinos? Como decían antes, ¿no? Y no importa si son más progres, si son extremadamente liberales, si son... Es la misma cosa. Con respecto a esto último, en este momento, este alineamiento, yo quiero decir dos cosas. Una es que no es facultad exclusiva de una persona, aunque sea presidente, decidir la política exterior. Aunque parezca, el Poder Ejecutivo tiene mucha incidencia en la política exterior porque maneja el Ministerio de Relaciones y Cultos, pero en realidad la política exterior, cuando se habla de acuerdos, de alianzas, de asociaciones con países, etcétera, eso lo define el Congreso, no lo define nunca un tipo que se levanta a la mañana y dice, hoy estoy con Israel y con Estados Unidos, hablé anoche con Conan que me dijo que esa era la línea correcta. Es decir, me parece a mí que estamos un poquito fuera de foco dentro de lo que son las instituciones y el funcionamiento, aunque malo, del Estado argentino. Es decir, el Estado argentino funciona parcialmente, tiene muchos déficits de todo tipo y color, porque con los años se ha ido convirtiendo en una cleptocracia cerrada que destruyó buena parte de los sistemas decisorios y buena parte de la protagonización de las instituciones que tendrían que tener más lugar en las decisiones. Y bueno, entonces
la Argentina de hoy está debilitada por todo eso, pero siguen funcionando. La Constitución y las leyes, con sus defectos, siguen funcionando. Entonces yo no sé si el presidente puede, por su propia voluntad, meternos en una guerra así como así. Lo que sí puede hacer, y es malo que lo haga, es atraer una guerra hacia el territorio argentino. Porque estas guerras, en los países que no tienen estructura defensiva, que no pueden controlar sus fronteras, que no pueden controlar una manifestación en la 9 de julio, por más que pongan una persona que se haga la autoritaria y mande la policía de la ciudad, no controlan nada, no controlan el narcotráfico, para ir a una cosa muy concreta. Un país así es el país ideal para trasladarle la guerra, para meterla, para pelearse, para usarlo de campo de batalla en las pequeñas cosas o las grandes cosas que puedan ocurrir. Así es como ocurrieron algunos atentados en la historia argentina, reciente o más o menos reciente, como ha sido las dos bombas, una sobre la Embajada de Israel y otras sobre la AMIA, que evidentemente forman parte o de la estrategia en ese juego de ajedrez de los actores, cualquiera que fuesen, porque nadie sabe qué pasó ni quién fue, a pesar de lo que se dice, es una declaración, esta última fue una declaración, yo esperaba un fallo, algo que probara algo que nos dejara a todos tranquilos sabiendo qué es lo que pasó, pero no fue así, sino que fue una declaración a propósito de esta circunstancia que se estaba por producir. Y ahí se produjo la circunstancia. Entonces ahora, creo yo, exponer a la Argentina otra vez al campo de intereses que están en pugna, que no son nuestros, y distan mucho de serlo. Entonces, nosotros ofrecemos demasiadas puertas abiertas, demasiada poca tranquera para tanta vaca, ¿no? Este es el fenómeno argentino. Entonces, bueno, esto puede traer consecuencias muy negativas. No sé si se hará responsable después esta persona que dijo eso, por más presidente que sea. Dudo mucho que lo haga, porque como cambia de idea en muchas cosas todas las mañanas, no tengo idea. Es decir, depende de lo que la noche haya hecho en la sesión de espiritismo para poder averiguar en qué está pensando. Yo realmente no le encuentro mucha base a todo esto, ¿no? Así que lo mismo que con las alianzas que él profesa. Es decir, el mundo está cambiando mucho en este momento, hay un reordenamiento internacional que no es casual, porque no viene de hoy, ni de este año, ni del año pasado, ni del año de la pandemia, sino que se viene arrastrando en los últimos 15 o 20 años con mucha fuerza, donde el eje del poder mundial se empezó a mover. Es decir, hasta ese momento, después de la caída del muro de Berlín, y Estados Unidos sintió como que estaba a cargo del poder mundial, que era un poder único y que el resto se tenía que subordinar a sus políticas. Bueno, esto finalmente duró un tiempito hasta ahora. En este momento está floreciendo, llamémosle así, el esfuerzo de otras potencias emergentes por ocupar lugares cada vez más sobresalientes tanto en la economía como en el poder político. Y el poder omnímodo, el jefe que manejaba todo eso, se encuentra ahora con muchos otros que pueden llegar a tener incluso más poder que ellos. Y este es el fenómeno de transición, que no es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad, porque ha pasado ya varias veces. Nosotros, los argentinos, hemos padecido estos vaivenes siempre con un grado de inocencia, yo diría, porque discutiendo por adentro nuestros problemas ideológicos y políticos y la cosa así de entre casa, nos perdemos definir nuestros propios intereses a gran escala. Y por eso nuestro protagonismo disminuye. Eso es la realidad. Hoy uno ve que dice, bueno, China, tenemos ahí, supera a Estados Unidos en 37 de los 40 indicadores claves para la economía del futuro. 37 está China por encima. La India está como en 22. Es decir, en la cantidad de patentes y inventos y la innovación tecnológica, bueno, evidentemente todo el mundo occidental que financió el desarrollo chino, que los ayudó en algún momento a pasarles tecnología, bueno, ahora se quedó atrás. Entonces, Estados Unidos ve que su poder, que se basaba en la innovación, que se basaba en la capacidad de tener una productividad mayor que el resto, de poder imponer de alguna manera sus políticas económicas y financieras a través del dólar,
Hoy está cuestionado eso. Hoy está cuestionado y muchos de los conflictos que tenemos son por ese cuestionamiento. Nosotros estamos totalmente out. Es decir, nosotros no fijamos nuestros intereses, como lo ha hecho, por ejemplo, Brasil, en parte Chile, con mucha menos fuerza que Brasil, Chile, y otros países que se han mostrado capaces de interpretar estos cambios. Pues estos cambios no son solo cambios económicos o tecnológicos, son cambios demográficos, poblacionales. La población del mundo se está cambiando totalmente, de acuerdo a lo que nosotros aprendimos y vivimos durante toda nuestra vida. Es decir, hay una modificación que en 4 o 5 años va a cambiar mucho el eje. Por ejemplo, China va a dejar de crecer demográficamente, la India lo va a pasar, estamos hablando de 4 o 5 años, no estamos hablando de 40. Si no me equivoco, ya superó por un porcentaje muy chiquitito, pero ya India tiene mayor India población. ya en población supera a China levemente, pero lo que es importante no es la cantidad, sino que son jóvenes. Los chinos tuvieron que suspender la política de un solo hijo justamente porque hay un proceso de envejecimiento muy marcado en China. China pasó a ser de un país muy pobre a un país de clases medias, y las clases medias tuvieron el control de la natalidad durante muchos años impuestos por el régimen que no podía abastecer a toda esa población, y ahora que han roto ese sistema y lo han clausurado, se dan cuenta de que la población se les envejece y que ellos se están quedando, digamos, con mucha gente vieja a comparación con la India. Pronto va a ser la tercera economía del mundo y en 2050 va a superar a los Estados Unidos. Esto es indudable. Entonces uno mira y dice, bueno, está China, está la India, están los BRICS, hay una cosa nueva. Ellos quieren armar un nuevo sistema monetario. De hecho, representan ya hoy más de la mitad del Producto Bruto Mundial. Es decir, estamos en una situación en que nosotros, si no entendemos que esto vino para quedarse, porque además las tecnologías que se manejan son tecnologías que van a revolucionar todo, los sistemas productivos y demás. Y eso, nos guste o no, ojo, podemos tener incluso hasta reservas morales, porque vos viste que está todo el tema del transhumanismo, está todas esas cosas, pero está. O sea, nosotros podemos decir, no estamos de acuerdo, no nos gusta, personalmente me parece un espanto, muchas de esas cosas de ponerse chips y poner al hombre medio como el hombre biónico, ¿no? Y todas esas barbaridades que a veces se piensan, aunque uno las rechace desde el punto de vista moral, no quiere decir que no vayan a existir en forma generalizada, porque esto es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, Argentina esto lo tiene que tener muy bien claro, porque si se va a poner en la posición de esta es la sociedad del conocimiento. El mundo se rige por eso, o se va a regir por eso de acá en adelante, va a ser la sociedad del conocimiento. Entonces, yo cuando veo, volviendo al caso argentino, que vamos a destruir la educación, que vamos a destruir la salud, que vamos a destruir todo lo que nos hace y nos permite, vamos a cerrar la Comisión de Energía Atómica, el CONICET, todas estas cosas que escucho, no vamos a perfeccionar, que sí debiéramos, porque una cosa es corregir algo que está un poco escorado, yéndose de madre, a corregirlo y apuntarlo mejor hacia los objetivos del futuro, porque podemos guiarnos por el futuro o por el pasado, pero nos tenemos que apoyar en el pasado para ir hacia el futuro, no guiarnos, las cosas no son así, o para un lado o para el otro, no. En realidad nosotros tenemos que apoyarnos en nuestro pasado, porque nuestro pasado histórico es muy bueno, y es un pasado bastante autónomo en comparación con otras naciones. Justamente eso nos ha costado caro muchas veces. Pero más allá de eso, tenemos que tener una definición. Fuimos sobresalientes por la educación que teníamos, por la capacidad de nuestra gente, por el nivel tecnológico, por la industria que en algún momento fue el 50% del Producto Bruto de toda América del Sur. Es decir, nosotros no estuvimos en la nada. Entonces, bueno, estamos en condiciones de poder hacer eso, pues tendríamos posibilidades, pero lo que no estamos en este momento es visualizando esto. Y además compramos la basura. Y me refiero a todo lo que es la propaganda. No sé si me estoy extendiendo mucho en este punto, pero la propaganda está vendiéndonos toda una visión sesgada de la realidad que nada tiene que ver con lo que estamos hablando nosotros ahora. Pues si nosotros viéramos realmente la importancia que tiene el mundo,
está en este momento en la misma posición que estaba antes de Nixon. Antes de Nixon los americanos se dieron el lujo, porque eran poderosos, antes de Nixon eran poderosos, se dieron el lujo de ignorar a China durante 40 años. De golpe un día se despertaron y Henry Kissinger le dijo, oiga, ahí está esto que está creciendo a una velocidad, vamos a tener que hacer algo. Y bueno, se abrió y el mundo descubrió que China existía. Ahora ya no necesitamos eso. Ya China se hace presente en todo. Está en todos los rincones de la tecnología. Y hablo de China como puedo hablar de la India, como puedo hablar incluso hasta en una parte hasta de Brasil, ¿no? Tanto del mundo, invierte en todo el mundo, tiene un producto, obviamente un costo muy barato, porque trabaja, ¿no? Mucha gente todavía vive en el sistema esclavo, fuera de una clase media determinada. O sea que estamos viendo, China de alguna manera ha copado todos los mercados y está avanzando. Eso es un conflicto para Estados Unidos y otros mercados, supongo. El problema es en qué avanza, más que nada. Porque si avanzara en cosas así masivas, no sería para Estados Unidos un problema. El problema es que avanza en los puntos críticos, en los que perdió la iniciativa Estados Unidos y gran parte del mundo occidental. O sea, prácticamente toda Europa está en ese mismo problema. Es decir, ¿por qué? Porque pierde la iniciativa tecnológica. Entonces, está avanzando en los microchips, en la inteligencia artificial, en los temas de defensa, en el espacio. Bueno, está bien, te empieza a pasar en todo, es un problema. Aunque lo hiciera sobre la base de un porcentaje de la población, porque no es precisamente un país democrático, porque vota solamente el 10% de la población, que es la que forma parte del Partido Comunista. El resto no puede votar, ni siquiera. No elige representantes de nada. Es decir, es un país casi organizado a la forma más antigua, previa al comunismo, en cierta forma. Porque cuando era un imperio, el emperador gobernaba con sus colaboradores y todos los demás tenían que obedecer o padecer. Es decir, el pueblo, pero eso responde a una cultura que no es la nuestra. Estemos de acuerdo en esto. Si uno mira con ojos argentinos, esa realidad es una cosa. Ahora, si lo mirás con ojos de un chino, es otra diferente. Para ellos progresan. Claro. Aún cuando estén... De hecho, progresan. Realmente, de hecho, progresan. Mientras que nosotros, que habíamos progresado y que éramos un país sobresaliente, distinguido de lejos, por sus políticas, por sus concepciones, por muchas cosas, nosotros retrocedemos, nosotros nos empobrecemos. Entonces, el choque está ahí, desde el punto de vista de las visiones. Y no importa si es comunista, no comunista, siempre es la realidad de las cosas. O sea, los que no tienen idea de a dónde van en este mundo están condenados a que los demás lo arrastren a cualquier lado. Sí, totalmente. Eso es un hecho, ¿no? Y la Argentina es un ejemplo patético de lo mismo, ¿no? Es decir, es una cosa espantosa. Carlos, tenemos sí. Te pregunto, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, hemos pasado de un gobierno progre socialista, en fin, el kirchnerismo, la gente se cansó aparentemente, votó a este señor por descarte, y evidentemente estamos entrando aún sin un aparato, que tuvo que tener prestado el aparato de los perdedores, como el caso del PRO y todo lo que es el macrismo, y bueno, se acumuló en este sector, pero la política liberal sigue estando aún con sus reticencias internas, ¿no?, dentro de la estructura. Pero la realidad es que, bueno, hay una visión política netamente liberal que el mercado domina, hay una visión distinta, ¿no es cierto?, frente a cómo acumular y hacer reservas, hay una visión distinta en, por ejemplo, cuáles van a ser los recursos argentinos y en manos de quién, de la misma manera si tiene algún rol el Estado o ninguno, que es lo que tanto están insistiendo en este aspecto, y de repente los puntos estratégicos, ¿no? Tener a Estados Unidos con su Comando Sur y plantar una base militar en Tierra del Fuego, no en vano viene la general Richardson. ¿Dónde estamos en eso? Porque todos esos cambios también generan un drama económico, social, político y también
de que un mercado no puede regular cualquier cosa, porque el mercado es tiránico y busca el lucro y se olvida de lo social, ¿no? Coincido en general, pero yo quiero hacer una salvedad. Nosotros íbamos por el tobogán de todas maneras. O sea, lo que nosotros no hemos podido hacer es cambiar el rumbo. Acá el fracaso más grande de la Argentina y de todos nosotros es que no hemos podido cambiar el rumbo. El rumbo es liberal desde 1976 por lo menos. Sí. Y se rige por la misma ley de entidades financieras. Y tenemos a los mismos prebendarios de antes. Es decir, con mi ley tenemos a los mismos prebendarios que tenía Massa. Sí. Sí, sí. Bueno, la que famosa tuvo Cristina casta, o sea, el discurso... y que tuvo Dualde, y que tuvieron, ¿no? Todos. El Ministerio de Economía, en realidad... El discurso de la casta, por supuesto, al jubilado lo ajustó Macri, lo ajustó Massa, lo había ajustado antes Cristina. O sea, evidentemente todos asaltan las mismas cajas, porque en un sistema que no crece, ¿a dónde está el crecimiento? Esta es la pregunta de fondo. Durante todos esos años, crecimiento no significa consumir más momentáneamente, haciendo un malabar o teniendo la suerte de una mejora de los precios internacionales del agro, básicamente, de las commodities, ¿no? Ahora están buscando hacer lo mismo con el petróleo, etc. Yo no diría que eso es crecer. Crecer es cuando un país se desarrolla, tiene industria, va en beneficio de su sociedad, la sociedad tiene cada vez más acceso a la cultura, a los mejores salarios, a más alta tecnología. Es decir, esto es el camino del crecimiento. Ahora, nosotros veníamos decreciendo desde el 76 hasta ahora. Fijémonos un detalle. Hoy en día, la Argentina tiene un Producto Bruto Interno menor que hace 10 años. Mira. Y eso es un dato importante. Y per cápita ni hablemos. Porque per cápita hemos perdido un montón. O sea, la pobreza que estamos viviendo se refleja mucho en los ingresos. Es decir, cuando un país tiene una cantidad de ingresos dividida su población, bueno, ese es el grado de riqueza que puede tener, digamos, material, ¿no? Porque después están otros factores que no son tan materiales, pero son sumamente importantes, porque en la sociedad del conocimiento, si vos no tenés educación, la educación no está modernizada y enfocada a las tecnologías que se vienen y a poder hacer cosas más avanzadas. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer muchas cosas de las que tenemos base, ¿no? Pero tenemos solamente la base. Incluso la base que tenemos, cada vez que resultó algo útil, algún interés de estos que vienen a saquear, se la llevan, ¿no? Por el caso, por ejemplo, del Banco de Semillas. Argentina, un país agrícola, supuestamente en su época el granero del mundo y qué sé yo, entrega su banco de semillas al extranjero para que se lo lleve por 2 pesos en algún momento de estos barquinazos políticos, ¿no? Otras cosas, por ejemplo, teníamos un simulador de vuelo extraordinario para los aviones de línea, qué sé yo, cuando se hizo el negocio con Iberia se llevó el simulador. O sea, las cosas, todos los trabajos los trajo el fondo. Ahora quieren cancelar el proyecto del CAREM y demás, que es el reactor compacto. ¿Por qué? Porque todos los demás países quieren hacer reactores compactos y necesitan que que está un poquito más adelantado en el tiempo, cese. Y cuando cesa, todos los profesionales se van a ir. Y ahí exportación de cerebros. Esto es lo que va a ocurrir. Y lamentablemente va a ocurrir porque así lo ve. Eso sí lo puede hacer una persona que está al cargo del Poder Ejecutivo, aunque sea en minoría. Lo puede hacer porque hace esto que hizo. Se sienta arriba de los recursos, no paga nada, no le entrega los recursos básicos ni para pagar los salarios y a la larga todo se paraliza, las obras son públicas cero, eso es un disparate. Es decir, visto bajo todo punto de vista, es un país que se está cancelando a sí mismo. Entonces, es ideal para el saqueo. Pero ese saqueo en cuotas o de golpe se está produciendo invariablemente. Porque, por ejemplo, la deuda. Acá, en este mismo canal, suelen entrevistar a alguien que yo aprecio muchísimo por su capacidad, que es Héctor Giuliano, y él tiene la visión de cómo la deuda es perpetua y creciente. Y es perpetua y creciente. No es que bajó en algún momento, porque si vos me decís, estuvimos con los progresistas, mejoramos en algo, no, nosotros seguimos endeudando lo bestia. Es decir, no es que pedimos plata y nos la gastamos en fiestas, como dicen los liberales, porque la fiesta yo no la vi en ningún lado. Yo lo que siempre vi es que la Argentina se empobrecía. Yo lo que vi es que
después del golpe militar, incluso antes del golpe militar, en otras etapas previas al gobierno, cuando se hablaba de la privatización periférica y de todo eso, ahí empezaron a entregar la educación a las provincias. Las provincias, como no les transfirieron los recursos, se las entregó a los municipios. Los municipios la mantienen como pueden. Entonces, si es un municipio pobre, la educación es una recontra porquería que no se puede, no hay ni siquiera maestros. O sea, los que dan clases no son ni siquiera profesionales. Es decir, ahí tenés un ejemplo de un país que tenía una educación sobresaliente y que justamente lo mejor casi que teníamos era la educación. Y con la salud te pasó lo mismo, y después con la seguridad pasó lo mismo. Entonces, yo no veo que estos barquinazos ideológicos hayan llevado realmente a que cambiara el rumbo. En ningún momento hubo una decisión de decir, bueno, y nosotros como país hagamos una estrategia, tenemos los recursos suficientes, empleémoslos para lograr estos objetivos. Que en realidad, aunque te parezca mentira, es lo que hicieron China y la India. O sea, planificaron un futuro para ellos, se fijaron en eso, no tuvieron, mirá qué cosa curiosa, voy a citar un caso de China que es curioso. China no tenía profesionales para manejar sus empresas nacientes y todo lo que ellos querían fomentar. ¿Y qué hicieron? Ese fue Deng Xiaoping. Mandó a estudiar al extranjero porque ellos no tenían universidades. Nosotros Argentina, teníamos universidades de excelencia, cuando China no tenían universidades en la época de Deng Xiaoping, que no hace tantos años. No tenía nada. Y a Deng Xiaoping lo cuestionaron en el Partido Comunista y le dijeron, mire, lo que usted está proponiendo es muy interesante, pero tenemos miedo que a nuestros chinos que los mandamos a capacitar a Occidente, básicamente, a Europa, a Estados Unidos y todo eso, se quieran quedar ahí y no quieran volver. Y Deng Xiaoping le contestó, si 1 de cada 10 vuelve, el plan tiene éxito. O sea, fíjate hasta dónde la concepción estratégica de dónde querían llegar, a dónde se querían posicionar ellos, estaba en el fondo de todo eso. Y siempre tuvieron la idea que en 5 años esto, en 10 años aquello. Argentina no sabe dónde va el año que viene. Ni siquiera en meses. Exacto. Vamos, sí. Te voy a interrumpir, vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría, por supuesto, que concluyas con esto, y especialmente esta alianza estratégica con Estados Unidos que tanto ama Milei, en qué nos puede beneficiar. Pero vamos a tocar ese tema en cuanto volvemos con Carlos José Haga, licenciado en Ciencias Políticas, gran analista político. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estamos de vuelta en este segundo bloque con el licenciado Carlos José Haga, hablando un poquito de la geopolítica y particularmente las oportunidades de Argentina, ¿no? Y recién planteabas en el bloque anterior la experiencia china
que nosotros, a diferencia de ellos, teníamos, ¿no?, un gran conocimiento, un gran avance, en fin, en términos educativos, en términos, llamémoslo, hasta industriales, ¿no? Pues habíamos producido de todo, ¿no? Aviones, barcos, tenemos, ¿no?, una capacidad extraordinaria, inclusive en temas nucleares y energéticos. Sin embargo, los chinos, como bien decía, mandaban al exterior a estudiar. Si volvía uno, era un gran logro, ¿no es cierto?, más allá de que perdieran 9. Y eso les tomó ¿cuánto tiempo a los chinos para cambiar esa visión? Y estudiar, obviamente, en las mejores universidades, ¿no? 25 años. Mira. Pero de esa China pobre a esta China ya segunda potencia, hay solo 25 años reales. O sea, se pueden calcular un poco más, un poco menos, pero son 25 años en que ellos se transformaron. Y además de eso, fueron sumamente hábiles para extraer del resto del mundo, especialmente de los mercados occidentales, las cosas que mostraban futuro. Después ellos fueron como los japoneses, actualización, copia, actualización, copia, actualización, copia, hasta que superaron al maestro. Eso, por supuesto, es la base de muchas cosas. Buena parte de nuestro sistema, medio trucho que tiene la Argentina de laboratorios, se hizo de la misma manera. Por eso muchas medicinas fabricadas en la Argentina se venden en el exterior con otros rótulos, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué? Porque, nuestros laboratorios han logrado hacer cosas, a pesar de que son bastante por izquierda muchas de esas cosas y mucho basado en el monopolio, en el abuso, la parte técnica no es para nada mala. Es evidente que esto funciona. Lo mismo podrían funcionar otras cosas, en biotecnología, ¿no? En energía ni hablemos. Es decir, Argentina puede tener un papel sumamente destacado, no necesita exportar petróleo en bruto, gas en bruto como quieren hacer, sino que puede perfectamente bien hacer ya la industria del hidrógeno, estar en la vanguardia de todas. Argentina con muy poco puede llegar lejos, porque además no tiene tanta población, a pesar de los sumergidos, que son más de la mitad. Es un número que no es extraordinario para una economía que es el 8º territorio del mundo. Es decir, esto es evidente que si se lo propone, lo puede lograr. Ahora, ¿por qué no lo proponemos? Sí, porque nosotros no ponemos gobernantes, contratamos gerentes. Gerentes de los intereses ajenos. Entonces, lo que tenemos es eso. La manguera, como decía en su tiempo Perón, tira siempre para afuera. Entonces, no hay capacidades de desarrollar empresas muy grandes cuando vos te están saqueando prácticamente entre los ladrones de la cleptocracia y los gerentes que tenemos. Entonces tenemos un vaciamiento permanente. Hay pocos países que con un vaciamiento semejante todavía están en pie. Nosotros somos un ejemplo milagroso de esa misma cuestión. Pero nosotros ya casi no tenemos nada. Es decir, lo miramos bien, las funciones que tendría que corresponder a un Estado que es carísimo, porque realmente el Estado nuestro se ha vuelto carísimo, no en el sentido que lo dice mi ley, sino en el sentido de la ineficiencia para cumplir sus objetivos. Entonces no tenemos, comprando aviones viejos no lo vamos a arreglar este tema. Eso es la realidad. Es decir, tenemos que tener una estructura suficientemente importante, porque así como nos saquean en el mar, nos saquean también en la tierra. Esto es así. Del litio no se habla mucho, pero del litio, nosotros, ¿por qué nuestros contratos de litio son lo que son? Y porque son hechos por una línea prebendaria y donde ha habido corrupción. De otra manera, se parecerían más a lo de Chile. O sea, en Chile, la cantidad que queda de dinero, efectivamente, por lo que se explota de litio, es 10 veces más que la Argentina, con una minería 10 veces menor que la Argentina. ¿Qué pasa? ¿No hay órganos de control como para decir, estos tipos hacen lo que quieren? No, de movida la legislación es diferente. Nosotros en esto tenemos una legislación altamente permisiva, en cuanto al litio hablo, ¿no? Y cierta parte de la minería. No así con el petróleo, y por eso es que quieren cambiar en la ley Ómnibus básicamente el corazón de la ley petrolera. Pues nuestra ley petrolera dice, se puede exportar todo lo que quiera mientras se abastezca el mercado interno primero y esté satisfecho el autoabastecimiento. Esto lo quieren derogar.
Entonces ahora, si se logra eso, la solución para exportar hasta lo que no tenemos es muy simple. Obligamos a los argentinos, como ahora, a no consumir nada y todo lo que sobra lo vendemos. Claro. Ese es el concepto. Claro. Entonces, bueno, son dos visiones completamente distintas. Yo creo que, vuelvo a lo de antes, nosotros tenemos que generar de una forma u otra una escuela de pensamiento que pueda definir un proyecto distinto, de crecimiento, donde aprovechar los recursos y aplicarlos en función de nuestro propio desarrollo. Lo podemos lograr realmente en poco tiempo. No necesitamos esperar 35, 40 años, como dice Milei, haciendo esto, cuando no quede ya más Estado, no quede más Argentina y queden menos argentinos. Bueno, cuando pase eso ya a nadie le va a importar el desarrollo ni nada. Si queremos, realmente tenemos vocación de soberanía, de ser un país protagonista, y bueno, tenemos que tener un proyecto para eso. No podemos hacer. Los chinos, si hubieran pensado como nosotros, todavía estarían en la guerra del opio. Total, es así, conquistado. Y a la alianza con Estados Unidos, teniendo una base en el sur, estas cuestiones que quieren tan carnales como las tenía Menem, yo no creo ¿benefician algo? Eso es un extremo de la doctrina Monroe. Yo realmente creo que la doctrina Monroe ha sido mucho más que negativa para toda América del Sur. Y no creo. Es decir, hubiera preferido toda la vida la creación de una comunidad militar y de defensa común con Brasil que eso. Realmente creo que estaría mucho mejor en hablar de algo del Atlántico Sur con gente del Atlántico Sur. Es decir, no con una potencia que en realidad no muestra ningún compromiso serio, aparte de consigo mismo, ¿no? Es decir, no tiene una finalidad, tiene la finalidad de poner una base para su geopolítica y su tablero internacional. O sea, mientras que los chinos están haciendo un segundo, casi le llaman segundo canal de Panamá, para poder pasar Atlántico a Pacífico, y quieren hacer también un sistema ferroviario entre San Pablo y Perú, que esto está en plena marcha, que forma parte de toda la estrategia de la ruta de la seda, dentro de lo cual cuando Europa se quiso meter, ahora vemos cómo terminó todo esto metido en el tema de Ucrania, ¿no? Pero al margen de esto, la única razón de tener una base en esa zona es por si esas vías de comunicación en caso de guerra se interrumpen o son bloqueadas, entonces el paso obligado es a través ¿cómo se llama?, del sur argentino. Es decir, poner una base en Ushuaia es justo en la puerta del canal de paso, porque no van a estar los canales. Eso es suponiendo en el caso de que hubiese una guerra, pero Estados Unidos siempre supone que va a haber una guerra, porque además uno de sus negocios más grandes es la industria militar. ¿Y quién vino a hablar en la Argentina? La comandante del Comando Sur, la jefa del Comando Sur. Es decir, siempre estamos hablando de cosas militares. Es decir, todo esto le sirve a Estados Unidos para aumentar su presupuesto militar, para que las industrias bélicas tengan mayores posibilidades, se desarrollen cosas nuevas y aparte generen una neutralización de sus enemigos estratégicos, en este caso China. Por eso la protesta por el lado viene, yo quiero poner la base en Ushuaia, pero ustedes saquen la base de Neuquén, de los chinos. Y vamos a ir a inspeccionar y todo eso, y todas esas cosas que... Es decir, yo no estuve de acuerdo ni con la base china ni con la base norteamericana. Es decir, creo que si fuera tan sencillo como andar poniendo bases... Además, no conozco a ningún país en el mundo, ni en África, ni en Asia, ni en ninguna parte que hayan tolerado bases. Los españoles no saben qué hacer con las bases de la OTAN, para ir a un ejemplo, ¿no? Y ahora... Nosotros, la base inglesa de Malvinas, que quieren desarrollar un gran puerto, ¿no es cierto? Y ya con eso, claro, prescindirían de pasar por nuestros puertos, ya sería una escala importante para cruzar el canal de Drake. Sí, pero ese es el mismo plan. Lo que pasa que manejado por la misma alianza militar, pero por distintos protagonistas. O sea, ¿por qué?
porque vuelvo a decir que Estados Unidos se maneja con la doctrina Monroe y a las Malvinas la dejó afuera de la doctrina Monroe, porque si la hubiera dejado dentro de la doctrina Monroe, cuando ocurrió la guerra de Malvinas, tendría que haberle dicho a los ingleses. Claro, ustedes no vuelven más. Eso correspondía a eso. Pero como la doctrina Monroe abarca la zona continental únicamente, según la interpretación que les conviene ahora, entonces, bueno, tendríamos una base de la OTAN en las Malvinas y otra base de la OTAN en Ushuaia. Ese sería el resultado. Pero tener bases, vuelvo a decir, lo único que hacen es generar conflictos, meterse en los conflictos que no forman parte de ninguna visión estratégica propia, porque no tenemos visión estratégica propia. Por eso podemos admitir simultáneamente una base china y una base norteamericana. Y podríamos poner una base rusa también. ¿Por qué pasa eso? Porque no tenemos visión estratégica. Toda base extranjera sobre el territorio argentino es negativa para nuestro interés, por más aliados que seamos. Eso no debería... Sí, coartan toda la libertad y la independencia y la soberanía, sin duda, porque mañana influyen en las decisiones y aparte porque están ya ahí, o sea que los tenés en puerta. Carlos... ahí cualquier daño o ataque que les cause a alguien nos mete a nosotros en un problema gigantesco del que ni siquiera nos vamos a enterar. Es así. Y justo ahora, en esta época, más difícil todavía. Mira, nosotros habíamos hablado en alguna oportunidad también de que todo esto ¿no es cierto?, todas las complicaciones, los conflictos, la pobreza, el cambio de rumbo, las complicaciones que hay en general es como que ha llevado un poco el espíritu de los argentinos a un derroteo, ¿no? Un derrotismo, entonces ya no hay salida, y entonces como que nos han frustrado en esa capacidad que teníamos para dar vuelta a cualquier cosa y poder, no sé, por lo menos se pudo haber hecho en épocas. Obviamente toda esta maquinaria ha logrado que vencer la voluntad del argentino, las características del argentino, ¿no? Y nos vemos en un fracaso permanente, una decadencia permanente. ¿Existe posibilidad de revertir? Todo se supone que se puede revertir, ¿no? Pero ¿existe posibilidad de revertir? ¿Qué características tiene Argentina positivo como para decir no somos empanadas que se comen con el solo esfuerzo de abrir la boca, como decía San Martín? Y que nos dé un cachetazo para despertar y decir, muchachos, cortémosla con esto, que siempre los de arriba, estos gerentes, se acomodan y entregan, ¿viste?, sin ningún desparpajo, no les importa nada. De hecho, estamos viendo que no les importa. Es que nosotros, lo que nos está faltando a nosotros desde hace mucho, pero mucho tiempo, es el desarrollo de una élite con un sentido nacional. Es decir, el problema que nosotros vemos acá, si lo ponemos en espejo, por ejemplo, en Brasil ves lo contrario. En Brasil vos tenés a San Pablo y al empresariado de San Pablo, es decir, son fuerzas que tienen un sentido nacional, muy nacional. Es decir, juegan a favor de Brasil en todo lo que se pueda. Y eso es porque tienen una élite intelectual, de pensamiento. Las revoluciones y las grandes construcciones nacionales, en realidad no se hacen así masivamente a través de las redes sociales y todo esto que uno ve hoy día, que mueven la opinión pública y todo lo demás, pero no alcanzan a tomarse decisiones. Es decir, la cultura del país está basada en la visión que tiene de sí mismo. Esta es la falla de no tener una élite. Yo creo que nosotros tendríamos que tener una élite porque tenemos la gente que debe formar parte naturalmente de eso, que tiene la capacidad y el pensamiento de eso, pero este sistema, si bien logró neutralizarlo, lo hizo únicamente a través de una diáspora muy grande, a través de una atomización del pensamiento nacional. El pensamiento nacional en la Argentina no es que no exista, existe, pero está atomizado, no hace masa crítica. Cuando haga masa crítica, va a surgir solo un proyecto de alternativa, porque tiene Argentina todos los medios. O sea, si fue un país que fue el desierto del Sahara todavía, pero es un país que tiene muchas riquezas, muchas posibilidades de hacer de esa riqueza algo más importante. Es decir, no podemos quedarnos exportando trigo y no fideos, por decir algo increíblemente simple.
¿no? Podemos exportar tecnología nuclear y medicinas y biotecnología, y tenemos todas esas cosas que realmente potenciadas son gigantes. En el mundo que viene son gigantes. Sí. Por ejemplo, todo lo que es la producción orgánica, hasta nosotros somos el único país, vos viste que está la Agenda 2030, que no quiere que se produzca ganado, por ejemplo. ¿No? Te doy un ejemplo. Bueno, Argentina es el único país que tiene certificado un sistema propio que desarrolló el INTA, junto con unos ingenieros agrónomos muy conocidos dentro del sector del ganado, donde queda demostrada que que incorpora cero carbono a la atmósfera nuestro sistema productivo argentino. O sea, fíjate vos, en realidad anulan el argumento de la norma 2030 que hoy está aplastando toda Europa. Pero nuestro método es diferente. Y es diferente porque aplica otra tecnología. Entonces, bueno, esto lo puede hacer la Argentina, no lo puede hacer otro. Es decir, el otro tema que viene es el tema de para Brasil muy complicado, el tema de la deforestación, y que no van a comprar nada a los países que deforestan, o que se demuestre que la producción viene de un área deforestada. Es toda una complicación. Nosotros ya no tenemos, al contrario, nuestras zonas deforestadas antiguamente están así, pero se ha demostrado que no hay un proceso continuo actual de deforestación. Entonces Argentina tiene muchos caminos. Lo mismo puede recuperar todo lo que le roban de pesca, por ejemplo. O sea, en recursos estamos en condiciones de hacerlo. Lo que falta es la masa crítica, donde la gente que pertenece a distintos estratos, sean empresarios, sean intelectuales, sean políticos, y no hablo de los partidos, porque no quiero entrar en el libro La maldición argentina, sino hablo de la gente con voluntad o vocación política, que es muy importante decirlo así, porque esos son políticos en potencia, son gente con voluntad y vocación política, que tiene una visión diferente, que quiere hacer las cosas. Esto es cuestión de ponerse a hacer. En la Argentina hay mucho para hacer. Es decir, una barbaridad lo que está pendiente. Por ejemplo, ahora, después de los años de la recuperación y mejora un poco del sistema energético, pasaron 30 años, ahora hay que hacer el revamping de casi todas las unidades que tenemos. Asimismo, estamos en condiciones de participar en la industria del hidrógeno como nadie. Pero como nadie, porque tenemos las tres posibilidades. Le dan colores, ¿viste? Si es rosa es porque viene de la nuclear, si es verde es porque viene de una fuente renovable, y si es gris es porque viene azul. El azul viene del gas. Nosotros tendríamos esa posibilidad, es una industria tremenda, con una capacidad de empleo inmensa. Es decir, y que podría cambiar la faz de toda la Argentina para que los argentinos vivan mejor. O sea, el segundo punto importante es que hay que reconocer que el Estado existe, porque este es un tema que vos lo dejaste picando en un momento de la conversación. El Estado existe exclusivamente para el bienestar de la sociedad que lo mantiene. No es que existe, como dice Milei, para robarle a la gente. El Estado que roba a la gente es el Estado de la cleptocracia, el que hay que modificar, hay que actualizar, hay que hacer más eficiente, y quizás hasta más fuerte y no más débil. Yo no estoy tan seguro de que esa sea la mejor opción. No estoy tan seguro, no quiero decir que estoy seguro de que va a ser más fuerte o que va a ser más débil. Yo no estoy tan seguro de cuál es el volumen real. Yo que sí sé es que en la situación estratégica en que se está moviendo la geopolítica, cómo se están realineando los poderes en una forma multipolar en este momento y no unipolar como estaba, implica tener estados relativamente fuertes y sólidos. No se puede tener un estado flan y débil y abierto a cualquier cosa, porque entonces puede ocurrir incluso que se desintegre. Es decir, estamos hablando de que, bueno, estas son definiciones. Yo creo que una élite intelectual tenemos. Lo que no tenemos es la masa crítica. La masa crítica, bueno, hay que cultivarla. Programas como canales como Toda la Verdad Primero. Es decir, ese tipo de cosas que llegan a ser poco de chispa para que alguien diga, bueno, ¿quién más piensa igual que yo? Esta es la pregunta que se tienen que hacer todos los que nos escuchan o que me estén escuchando a mí. Dice, yo también pienso de esta manera en estos puntos. Bueno, busquemos a la gente que unámonos todos en esto, porque es la única forma de que podamos cambiar las cosas. Después de todo, tenemos como presidente un tipo que se la pasó haciendo sketch por la televisión, ¿no? Claro, por ejemplo, un Zelensky.
un Zelensky. Bueno, lo que necesitamos, una especie de Zelensky, sí, muy parecido además. Yo me asombré mucho cuando vi algunos videos de Zelensky en la televisión, qué parecido, quizás copiado, no sé. Además hay que tener en cuenta otra cosa que quisiera mencionar, porque en este juego de ajedrez que se está entablando, la pelea por ciertos recursos es fundamental. Es decir, las grandes potencias no son factores que, estando en la búsqueda de la dominación mundial, no pretendan acumular para sí los recursos principales. Es decir, todo esto se basa en los recursos. Si nosotros lo único que vamos a poner son recursos, estamos fritos. Claro. Es decir, realmente estamos cocinados, porque nos van a quitar hasta lo que no tenemos. Bueno, sean chinos, sean norteamericanos o cualquiera. Porque el tema es que se trata de posicionarse y quedarse con eso para poder después manejarse en la realidad. Y más con la tecnología y con la sociedad del conocimiento que se viene ahora. Ahora, yo estoy muy preocupado porque en este proceso que estamos viviendo, lo que más se está destruyendo son la capacidad de ingresar a la sociedad del conocimiento. Es decir, cuando nosotros dañamos la alimentación, dañamos la educación, dañamos la salud, o rompemos las tres cosas, ¿no? Y las cuestionamos como cosa válida. Hasta hubo un diputado que dijo que estaba lo mismo que manden a los chicos a la escuela o que los manden a trabajar, hace poquito, ¿no? Uno de los nobles de esta dirigencia. Cuando uno mira todas esas cosas, bueno, te está bloqueando justamente el recurso principal, porque de todos los recursos no es tanto la tierra, ni el agua, ni ninguna de esas cosas, tanto como la gente. O sea, lo único que puede darle valor a todo eso es la gente. Y lo único que tenemos que cuidarnos es encontrar sistemas para que la gente pueda progresar, pueda avanzar, se pueda educar, se pueda capacitar y pueda ser protagonista. Y que crea que está dirigiendo un pedazo del mundo, porque realmente es así, el 8º país en superficie no es un chiste, ¿no? Un pedazo del mundo y no dejárselo llevar por una situación de manejo publicitario, propagandístico, o como se quiera decir, de manipulación de la voluntad. Y esto está a la orden del día. Pero sin embargo todo lo otro existe, porque hay mucha gente educada, hay mucha gente que está capacitada, muchos profesionales. Tenemos gente que puede darse cuenta de esto, no necesitamos ser demasiado visionarios. Sin duda, sin duda. Carlos, lo que está mal es que no hagamos masa crítica. La clave es que no hacemos masa crítica. Yo creo que el único tema pasa por ahí. El día que hagamos masa crítica, esto se termina. Sí, sin duda. Es el famoso dicho de cuando los pueblos agotan su paciencia se entrona el escarmiento, o es simplemente darse cuenta y decir, no, yo puedo hacer algo. Y hay que dejar de ser zombie, porque el problema pasa por ahí. No es solamente protestar, porque yo creo que la frase esa que en su momento dijo Perón está en general siempre sacada de contexto. Sí. Porque eso lo dijo en un momento en que los pueblos que salían a la calle incidían ese mismo día en la realidad. Hoy se pueden hacer 1000 manifestaciones y hasta de 1 millón de personas y no pasa nada. No pasa nada, solo, sí. No pasa nada, porque lo que pasa es cuando la gente decide en su vida, por eso hablo de la masa crítica, decide en su vida tomar decisiones y hacer cosas distintas. No ser una oveja que va al matadero, frenar, parar la pelota, no dejarse llevar por esas cosas. El día que pase eso se terminó el asunto. Porque nadie más, hoy se maneja todo con un eslogan, por el momento. Vuelvo a decir que por el momento. Sí, es como un eslogan, ¿viste? Vamos contra la casta, hacemos esto, hacemos... Todas 4 frases de 10 palabras cada una y con eso ya está quién es el bueno, quién es el malo, es una tontería grande como una casa. Sí, es decir, el problema está en la actitud personal. Es como en la religión. Vos podés tener fe o decir que tenés fe. Sí, son 2 cosas diferentes. Sí. ¿No? Bueno, la persona que tiene fe, como decía nuestro Señor, puede mover montañas y las puede mover. Ahora, el problema está en que nosotros somos gente de poca fe. Como los argentinos, somos gente no nos tenemos fe en nosotros mismos. Porque han logrado el derroteo.
han logrado el propio derroteo, ¿no? Esta de Es que anularnos no tienen confianza. nuestra capacidad bueno, de desarrollo, del bien, ¿no? No, y desarrollar una personalidad individualista, egoísta, con poco interés en lo colectivo, que es tan importante, porque no hubiera ninguno de todos los que hacen eso. Yo a muchos les preguntaría, bueno, a ver, ¿dónde vos fuiste a un colegio? Sí, te va a decir. Después fuiste a un colegio secundario. Sí, fui a un colegio secundario. Y después fuiste a una universidad, posiblemente. Pongamos que diga que sí también a eso. Bueno, las tres cosas son cosas sociales. Las tres cosas son sociales. No son cosas individuales. Vos no te podés educar solo en el medio del bosque, no podés ascender a un nivel superior de educación sin los libros y sin los maestros, y no podés llegar a la universidad sin toda una estructura que lo maneja. Es así. Y esa estructura, a su vez, está dominada por pares que se fijan la calidad de las cosas y un montón de temas. Es decir, entonces no se puede pensar... Bueno, nuestra cultura es social, ¿no? Ser hispanoamericano, claro, hace que vivamos en un mundo de comunidad, no vivimos individualmente, ni tenemos la mentalidad anglosajona de mi circuito privado que nadie lo cruza, sino que nosotros somos justamente arrebatadores del espacio del otro y convivimos en comunidad, convivimos en esa amistad, así que es tal cual lo que acabas de decir, no solo en el ámbito estudioso, sino en el ámbito diario, en la calle, ¿no? En la casa, en fin, la familia, todo contribuye. Todo contribuye, y si venís a romper todo eso, en realidad después se disuelve la comunidad, desaparece, y es muy fácil particionar, dividir, separar, seccionar, vender, comprar, total, todo da lo mismo. Es decir, eso no viene. Y por eso Argentina tiene una decadencia tan ostensible y hasta incluso con países que no avanzan mucho, porque vos decís en la región, vos mirás los porcentajes de pobreza, de crecimiento y qué sé yo, nosotros tenemos los peores. Entonces, ¿por qué tenemos los peores siendo un país como somos? Y tenemos los peores porque pensamos nosotros mal, no nos está funcionando bien la cabeza en este sentido, no hacemos masa crítica, o sea, no nos damos cuenta de que somos gente que tiene en sus manos mucha más responsabilidad de la que creemos. Entonces se cree que todo da igual, el individuo es igual que... Así, es desigual en todo esto. Es decir, por ejemplo, el otro día escuché por ahí a alguien del gobierno hablar del tema, no, porque tenemos que ver la situación de los equilibrios generales con el tema de los precios y demás. ¿Qué poder tiene un individuo aislado frente a una corporación? Nada. Nada, absolutamente nada. Entonces, el equilibrio era darle libertad a la corporación para que aplaste al individuo. Eso en realidad es lo que estaba diciendo el funcionario. Y el periodista que le preguntaba casi ni registró eso. Y este era el fondo de la cuestión. Es decir, ¿y cómo hago yo para pagar un precio justo? Yo no puedo pagar un precio justo, tengo que pagar el que me ponen delante, porque con este criterio el otro es mucho más fuerte que yo. Ahora, si somos muchos, los que no lo compramos, o ponemos una asociación, o hacemos un boicot, o nos unimos de otra manera, decimos esto no es justo y no lo hacemos. Y bueno, entonces en ese momento ese equilibrio teóricamente se restableció. Pero se restableció porque se hicieron fuertes los débiles. No se restableció porque el otro aflojó. El otro tuvo que aflojar porque si no se queda afuera. Esto es el fondo. Siempre fue. Mira, yo tuve la experiencia de la autogestión en Segua. Nosotros pusimos la comunidad de usuarios. Así, tratando de que todos los grandes usuarios, los chiquitos, los medianos, todos tuvieran una participación. Y realmente nunca hubo problema con las tarifas, por ejemplo. Nunca hubo tarifazo ni nada. Y nunca faltó la luz en esa época. No teníamos tanto, y llegamos a hacer una expansión de consideración, porque se pusieron las máquinas todas de Central Puerto y todas esas nuevas en ese momento. Se compraron en un asunto de negocio, pero participaba todo el mundo en eso. Es decir, no era una cosa que dirigía... Claro. No era control remoto. Carlos, claro. Sí. Se nos va el tiempo y quería proponerte, bueno, por lo menos un poquito más seguido ir sobre temas puntuales, porque creo que eso es lo que ayudaría también a los argentinos a entendernos un poco y tal vez descubrir que hay, ¿no es cierto?,
una orientación para qué lado ir, que eso es lo importante, que luego que la gente dice, bueno, tengo que saber y yo definir, bueno, pero no sabe definir porque no tiene un entorno que lo ayude a definir, ni tampoco un ámbito en el cual el tipo pueda tener la claridad de encontrar su camino. Por eso creo que en este aspecto de lo que acabas de decir sobre la élite y tantas cosas, creo que vale la pena y amerita que tengamos una serie de encuentros aquí para también ayudar a aclarar y romper ese derroteo, ¿no es cierto? Esa frustración para pasar a ser algo un poquito más serios y frente a todo lo que viene, ¿no? Que bien lo planteaste. Hay un mundo distinto el que viene y no lo estamos viendo. O algunos lo ven y se van, porque tienen posibilidad de triunfo afuera y no contribuyen acá a poder desarrollarnos. Así que, si te parece, sería un gusto. Sería un gusto para mí también. La verdad, poder ir con temas por ahí exclusivos, específicos, y abriendo un poco la visión, mostrando con más amplitud qué tanto se puede, ¿no? Pues yo creo que se puede y mucho. Y realmente con ese mucho nos cambia la perspectiva, nos hace participar, es decir, no nos deja como un furgón de cola. Esto es importantísimo. Totalmente. Bueno, buscar un común denominador, tal vez un lugar donde la gente pueda comunicarse y conglomerarse tal vez algún día para encontrar... No solamente eso, si por ejemplo, si la gente en los próximos encuentros que podamos hacer o cosas parecidas, nos empieza a mandar comunicaciones, mail, a participar con ideas suyas también, eso va a contribuir, que nos manden cosas que podamos mostrar al aire, de las ideas que tiene mucha gente, y vas a ver cómo va a aparecer mucha gente que ni sabemos en qué cosa anda y qué tan importante que es. Y eso, quizás esa persona que hoy se sienta aislado y acá tengo este conocimiento, pero no lo comparto porque no me van a dar bola o me van a ignorar, lo vamos a tener a la vista. Eso es importantísimo. Yo creo que así se empieza, que todo el mundo vea que las cosas pueden llegar a ser conocidas y que además de conocidas se puedan poner en práctica, que es lo más importante. Además se pueden. Lo vamos a implementar. Te agradezco muchísimo, Carlos, por esta entrevista, por esta claridad y bueno, y tratar de ayudar a encontrar el camino y encontrar el camino. Tenemos que salir de esta coyuntura, sin duda. Así que muchas gracias. Yo creo que se va a formalizar de a poco, se va a ir armando como una estructura de proyectos y de ideas y demás que si se juntan en un ámbito, pues tienen un peso mucho mayor que si están sueltas, publicadas por un lado o por el otro, que además hay que hacerlo, publicadas por un lado o por el otro, pero tienen la posibilidad de encontrar como un receptáculo, una caja de resonancia, que a su vez atraiga a mucha gente que hoy no se anima a decir todas estas cosas y las puede expresar. Yo creo que sería fantástico y sería un aluvión de personas que estarían jugando un nuevo juego, jugando a protagonizar, a que la Argentina protagonice un papel en este ajedrez, que no se quede como un peón sin valor. Esto sería lo más importante. Ahí va a haber mucha gente muy capacitada y mucha gente muy especializada que tiene el país, incluso en todas las provincias donde se hacen cosas y nosotros aquí no nos enteramos, ¿no? Yo sé que se hace mucha conservación, se hacen muchos trabajos de investigación que tienen una importancia futura pero extraordinaria en cuanto a alimentos, en cuanto al mar, en cuanto a nuestros recursos. Hay un montón de estudios y cosas que nadie las conoce prácticamente. Hay que tratar de que haga masa crítica, que todo se junte con todo, porque así es la forma de que esto avance. Porque eso mañana genera una dirigencia que está más allá de la política. O sea, es una dirigencia, como dije antes, una élite. Con eso, la Argentina tiene todo lo que necesita como para avanzar en un proyecto nacional sin ninguna clase de... O sea, con las trabas lógicas de un país que quiere ejercer su propia voluntad, ¿no es cierto? Porque eso también requiere esfuerzo, pero nunca van a ser los sacrificios que le impone el que lo saquea. Totalmente. Jamás, de los jamases. Totalmente. Progresar es tan dificultoso como dejarse saquear y encontrarse como ahora sin nada.
Tremendo, tremendo. Gracias, Carlos, estamos en contacto. Muchísimas gracias por Muchísimas gracias y nos hablamos. Listo, gracias a vos. A todos ustedes, compañeros, amigos, camaradas argentinos, ¿no? Tenemos que encontrar el camino. Creo que este derroteo que nos ha traído hasta ahora me hace acordar, acá había un sketch en televisión, muy rapidito lo digo, que se llamaba el del arbolito, ¿no? Muchos lo deben conocer, seguramente son de mi edad, donde había un tipo que quería plantar un arbolito y bueno, para plantar el arbolito tenía que pedir permiso y entonces lo venían peloteando de una ventana a otra del municipio y siempre que llegaba estaba cerrado, siempre faltaba un sello, siempre faltaba algo y no se podía y tenía que volver el día siguiente y todo era todos los días lo mismo y nunca llegaba a plantar ese arbolito. Bueno, eso es lo que nos están haciendo los argentinos, ¿no? Nos coartan la posibilidad de creatividad, la posibilidad de lograr, la posibilidad de llegar, la posibilidad de opinar, la posibilidad de contribuir a la construcción del país, ¿no? Siempre están diciendo que no, que somos desvalorados, no tenemos capacidad, somos tipos que no servimos, sin embargo nuestra educación, vienen de todo el mundo a educarse acá y se van afuera y triunfan. Y de hecho los argentinos salen afuera y triunfan. Es decir, ¿por qué no se triunfa acá? Porque hay un derrotismo natural que está propagado desde las élites de poder, ¿no es cierto?, en la Argentina. Ni siquiera voy a ir a nivel mundial, porque sabemos que eso ocurre. Pero tenemos nuestros propios destructores, que son nuestros gobernantes, ¿no? Nuestros políticos, que han contribuido a que estemos así como estamos. No importa la clase política, el nivel. Hemos llegado a un 40, 50% de pobreza en un país que es el octavo territorio del mundo, que tiene todas las riquezas que se puedan imaginar, que vienen a saquearnos, que nos endeudan al cohete porque es simplemente para seguir la rufa de la deuda y lo único que quieren es eliminar al pueblo argentino. En algún momento lo escuché a don Julio González que decía, a la Argentina la quieren, pero la quieren vacía, ¿no? Estos poderosos. Y probablemente lo logren si es que nosotros no lo podemos revertir. Está en nosotros, eso por supuesto. Esperamos que se puedan sumar a esta patriada y poder contribuir, ¿no?, en el armado, ¿no es cierto?, de este proyecto nacional que requiere a una Argentina distinta y una Argentina triunfante y no entregada y sumisa como estamos hoy. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TV1. Toda la hora primero. Gracias.